Bueno, estamos estudiando, ¿verdad?, la vida de José. El otro día con unos hermanos estábamos comiendo en su casa y me dice, no sé quién fue, me dice, anda que no está dando, la vida de José está dando para mucho, ¿verdad? Pues vamos a seguir estudiando la vida. Hoy la porción se encuentra en Génesis 41. Vamos a estar moviéndonos por el capítulo 41 de Génesis. Es algo que he titulado La prueba del poder. La prueba del poder. Y para ello me gustaría leerte una alegoría que pude escribir hace un tiempo y que la recordaba esta mañana. Es una pequeña reflexión. A veces escribimos, no es un gran texto literario, pero sí a veces uno escribe una alegoría y la deja ahí, ¿no? Y la tienes fresca, como esta mañana me venía el recuerdo. Dice, es la historia de Alex. Había una vez un niño llamado Alex que soñaba con gobernar su casa. Estaba muy cansado de sentir que sus padres siempre tomaban las decisiones. Decidió un día declarar su propio reino en su habitación. Esta es la república independiente de mi habitación, papá y mamá. Nombró a sus juguetes como sus consejeros, a sus hermanos pequeños como sus lacayos y a su perro como su guardián. Al principio todo parecía un juego, parecía muy divertido y Alex estaba radiante. Tomaba decisiones sobre lo que debían hacer sus hermanos pequeños y cómo debían ser las reglas dentro de su habitación. Sin embargo, a medida que iba asumiendo responsabilidad y a medida que los días pasaban y se convertían en semanas y las semanas en meses, comenzó a darse cuenta de que gobernar no era solo dar órdenes, sino también incluía cuidar y servir a los demás, especialmente a sus hermanos y, por supuesto, las necesidades de su perro. Enseguida comprobó que su provisión de golosinas y chuches estaba escaseando. Llegó el primer recibo de luz, de alquiler de la habitación y de agua que sus padres muy sabiamente calcularon e introdujeron por debajo de la puerta. De repente se vio en una situación estresante, sin capacidad para pagar los recibos, sin capacidad para reaccionar. Sus hermanos también comenzaron a reclamarle porque no quedaban provisiones. La luz se había cortado y no podían jugar a la consola. Su perro no tenía comida y ladraba sin parar. La tarea de organizar y mantener su reino se volvió de repente abrumadora. Alex tenía que asegurarse de que todos en su corte estuvieran contentos, y eso incluía atender las necesidades de sus hermanos pequeños, cuidar de su mascota y ayudar en el mantenimiento de su reino que empezaba a apestar. Se dio cuenta de que el liderazgo llevaba consigo grandes responsabilidades. Un día, después de una jornada agotadora, Alex se sentó en su trono improvisado y comenzó a reflexionar sobre lo que realmente significaba ser un buen líder. Comprendió de repente que el verdadero liderazgo no se trata solo de dar órdenes, sino de ser un ejemplo, mostrar empatía y estar dispuesto a trabajar para el bienestar de todos. Entonces Alex decidió abdicar y renunciar de su trono y volver a ser un niño común. Rápidamente lo comunicó a sus padres. Aunque ya no gobernaba en su habitación o en su pequeño reino, Alex descubrió que podía marcar la diferencia de una manera positiva en su casa al ayudar y cuidar de los demás de una manera más equitativa. Aprendió que el liderazgo verdadero implicaba servir a los demás y ser consciente de las necesidades de aquellos que uno dirige. Así es como Alex encontró la verdadera satisfacción al comprender que el poder no radica solo en dar órdenes, sino en utilizar ese poder para hacer el bien y contribuir al bienestar de todos. ¿Qué os parece esta historia?
Buena, ¿verdad? La prueba del poder. Todos y cada uno de nosotros, queramos reconocerlo o no, tenemos un deseo interno. En cada ser humano hay un deseo interno que se manifiesta desde que somos bien pequeños, de dominar el mundo que nos rodea. Recuerdo una historia, una historia está real. Mi hermano pequeño, Jonathan, que muchos conocéis, cuando era pequeño, era el pequeño de la casa. Y resulta que, claro, al ser el pequeño y llevarse tantos años con nosotros, se llevaba 11 años con mi hermano Raúl y 15 conmigo. Era un bebé. Por eso a veces a Aarón le digo Jonathan y a Jonathan le digo Aarón. Porque prácticamente cuando Ruth y yo éramos novios nos llevábamos al bebé, ¿no? Que era Jonathan en este caso a todos lados. Entonces, resulta que mi madre y mi padre le regalaron un perro. Y cuando le regalaron el perro, yo me recuerdo a Jonathan cómo cambió su actitud en la casa. Porque ya tenía a alguien a quien mandar. O sea, en ese momento ya no solamente estaba él recibiendo órdenes de todos porque era el pequeño, sino que de repente ese pobre perro, y más como es Jonathan, lo llevaba loco al perro. Todos tenemos un deseo de dominar. Desde bien pequeño se manifiesta el mundo que nos rodea. ¿Sí o no? ¿Tú qué crees, Magdalena? ¿Te acuerdas de tu nieta o no? ¿Cómo empieza ahí? Me acordaba también de ella este verano, ¿no? Cómo lo organiza todo rápido. Y los niños son así, si los dejamos no organizan la vida. Tienen un deseo desde bien pequeños. Entonces, el deseo de poder está integrado en nuestra naturaleza y es parte del propósito para el cual Dios nos creó. Esto es importante que lo sepamos. Los seres humanos hemos sido creados para gobernar, hemos sido creados para tener dominio sobre el mundo que nos rodea. Esto lo podemos ver, como he dicho, en los hijos desde bien pequeñitos. No parecen necesitar ninguna lección de cómo dar órdenes. Lo de recibir órdenes va más despacio, pero ellos enseguida, si tú dejas a un pequeño, se convierte en un pequeño dictador en tu casa. Por eso observar a los niños nos va a mostrar rápidamente que todas las personas llegan a este mundo con un deseo de gobernar. Todos tenemos el deseo de poder. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde proviene ese deseo? Pues ese deseo lo recibimos de Dios. Muchas veces creemos que el deseo de poder es algo negativo. Por supuesto, hay un deseo de poder que está equivocado, un deseo que tiene como raíz el egoísmo. Pero también existe un deseo de poder que es correcto. Hay un deseo de poder que Dios ha puesto en cada uno de nosotros cuando fuimos creados. ¿Por qué? Muy sencillo. Dios, ¿cómo es? Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Y la Biblia nos dice que Él creó a la humanidad a su imagen y a su semejanza. O sea, cuando tú y yo fuimos creados, hemos sido creados a la imagen de un gobernador todopoderoso. Dice Génesis 1, 27 y 28, creó Dios pues a la humanidad, imagen suya, imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, sed fructíferos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Qué tremendo, ¿verdad? Sojuzgadla y ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve por la tierra. O sea, Dios nos creó a imagen suya y lo primero que les dice a Eva y a Adán es que ejercieran dominio y que sojuzgaran la tierra. Así que desde el principio Dios no solo nos creó para tener poder, sino que también nos comisionó para usar el poder. Nos dio la encomienda de usar ese poder. Dios planeó que tuviéramos poder y lo que Él quería es que usáramos ese poder como Él lo usa. Que lo usáramos como Dios usa el poder, porque Dios usa el poder para hacer el bien y para mejorar la vida sobre la tierra. Entonces tú y yo estamos creados a la imagen de un Dios todopoderoso y Dios usa su poder para bendecir a la gente, ministrar a la gente, ayudar a la gente, porque Dios ama a la gente. Entonces el primer punto que quiero que veamos hoy es aprender a administrar la autoridad que Dios nos da. Esa es la prueba del poder.
Quizá estás esta mañana ahí y no habías escuchado esto antes, pero realmente tienes un deseo de poder. Todos tenemos un deseo de poder y ese poder viene de Dios. Ese deseo de poder viene de Dios. Dios nos creó para tener poder y Dios quiere darnos su poder. Pero Dios está buscando a aquellos en quien Él puede confiar su poder. ¿Qué voy a hacer yo con el poder que Dios me da? ¿Lo voy a usar sabiamente como un buen administrador y fiel administrador de Dios en la tierra? Esa es la prueba del poder. Hasta ahora, en todo lo que hemos ido aprendiendo de José, la mayoría de las pruebas que hemos estudiado están relacionadas con la forma en que nosotros respondemos cuando pasan cosas malas en nuestra vida. Sin embargo, la prueba del poder es diferente. Esta prueba tiene que ver con la manera en que nosotros respondemos cuando algo bueno nos sucede. De repente tenemos una oportunidad de trabajo nuevo, de repente nos ascienden en nuestro trabajo, de repente pasa algo bueno, nos dan mayor responsabilidad, mayor rango, mayor influencia. ¿Cómo respondemos al éxito? ¿Cómo respondemos cuando se nos da poder? ¿Cómo respondemos cuando se nos da autoridad? ¿Cómo respondemos cuando tenemos influencia? ¿Cómo respondemos a las bendiciones que Dios derrama sobre nuestras vidas? Lo que las bendiciones hacen en nuestra vida es muy importante también. Lo que tú y yo hacemos con el poder y las bendiciones de Dios es la verdadera prueba de nuestro carácter. Y esto puede sorprendernos a alguno de nosotros, pero las bendiciones de Dios pueden ser una prueba igual que lo son las tribulaciones. Porque las bendiciones incluyen responsabilidad y la responsabilidad necesita de un carácter. Si Dios nos bendice y tú y yo no tenemos el carácter necesario para manejar esa bendición, vamos a caer, vamos a hacer un mal uso de esa bendición la mayoría de veces por razones egoístas. Por eso Dios tuvo que tener tantos años la vida de José edificándola en su carácter. Pasó tantos años edificando el carácter de José, 12, 13 años edificando el carácter de José antes de poder darle la responsabilidad de gobernar la nación más poderosa del mundo, de gobernar Egipto. Y todos vamos a atravesar la prueba del poder porque todos tenemos algún grado de autoridad y responsabilidad. ¿Sabías eso? A lo mejor tú puedes estar aquí pensando y tú dices, pero si yo no soy nadie, si yo no tengo autoridad de nada, si yo en mi casa, la verdad, pastor, que en mi casa la última palabra la tengo yo. ¿Sí? ¿Cuál es? Sí, sí, cariño. ¿No? Puedes pensar que no tienes ningún tipo de responsabilidad, pero cuando tú piensas cuidadosamente, te vas a dar cuenta de que hay algo sobre lo que Dios te ha dado responsabilidad. Todos. Puede ser algo pequeño como un perrito, como estábamos hablando, una mascota, o algo muy insignificante como tu cuarto, adolescentes. Pero tienes dominio sobre algo en tu vida. Todos tenemos dominio sobre algo y en esa área de autoridad tú estás siendo probado. Entonces el punto que estoy tratando de comunicar es que todos tenemos responsabilidad sobre algo y todos vamos a ser puestos a prueba en esa responsabilidad. ¿Cómo respondemos cuando se nos da responsabilidad y autoridad? Esta es la esencia de la prueba del poder. Cuando José salió de la prisión, entró a una posición de gran poder, de gran autoridad. Entró a la prueba del poder. Y en ese momento José estaba entrando a la primera parte de su propósito. Si José hubiera manejado ese poder de la manera incorrecta, él nunca habría podido cumplir el destino como Dios lo había planeado. Y Génesis, que vamos a leer ahora, nos relata la historia de cómo llamaron a José del calabozo a interpretar los sueños de Faraón. De repente pasa del calabozo a estar delante del faraón, el hombre más importante del mundo, para interpretar los sueños de Faraón. Para ese entonces José ya había pasado 12 años en prisión
Y habían pasado 2 años completos desde que había interpretado los sueños del copero y del panadero. Sin embargo, las cosas estaban a punto de cambiar. Vamos a leer Génesis 41, verso 1, dice: y aconteció que al cabo de 2 años, Faraón tuvo un sueño. Saltamos al verso 8. Y sucedió que por la mañana su espíritu estaba turbado y mandó llamar a todos los adivinos de Egipto y a todos sus sabios. Y Faraón les contó sus sueños, pero no hubo quien pudiera interpretar a Faraón. Verso 9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: quisiera hablar hoy de mis faltas. De repente se levanta, verso 9, se levanta el copero y le dice a Faraón: quisiera hablar hoy de mis faltas, recordando ese tiempo donde estuvo en prisión. Y dice el verso 14, entonces Faraón mandó llamar a José y lo sacaron a prisa del calabozo, y después de afeitarse y cambiarse su vestido vino a Faraón. Hasta ahí vamos a leer. O sea, José no solamente interpretó los sueños de Faraón, sino que además le dio asesoría gratuita acerca de cómo prepararse para los años de hambre que estaban por venir. Y dice Génesis 25, entonces José dijo a Faraón: los 2 sueños de Faraón son uno. Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. Las 7 vacas buenas son 7 años y las 7 espigas buenas son 7 años. Los 2 sueños son uno. Y las 7 vacas flacas y feas que subieron detrás de ellas son 7 años. Las 7 espigas quemadas por el viento solano serán 7 años de hambre. Esto es lo que he dicho a Faraón. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y después de ellos vendrán 7 años de hambre, y será olvidada toda la abundancia en la tierra de Egipto, y el hambre asolará la tierra. Y no se conocerá la abundancia en la tierra a causa del hambre que vendrá, que será muy severa. Y en cuanto a la repetición del sueño a Faraón 2 veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios y Dios lo hará pronto. Ahora pues, busque Faraón un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, nombre intendente sobre el país y exija 1/5 de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Y que ellos recojan todos los víveres y almacenen en las ciudades el grano para alimento bajo la autoridad de Faraón y que lo protejan. Y que los víveres sean una reserva para el país durante los 7 años de hambre que ocurrirán en la tierra de Egipto, a fin de que el país no perezca durante el hambre. ¡Wow! O sea, vemos aquí cómo no solamente José se limita a interpretar el sueño, sino que también, aparte de la interpretación, le da una asesoría, le da un consejo a Faraón. Y resulta que el consejo de José estaba tan lleno de sabiduría que hizo que Faraón se diera cuenta de que José estaba lleno del Espíritu de Dios. Dice el verso 38, entonces Faraón dijo a sus siervos: ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y me llama poderosamente la atención esto en José. 3 hombres paganos, entre comillas, incrédulos, que no creían en Dios, Potifar, el guardia de la prisión, y Faraón, reconocieron que el Espíritu de Dios estaba en José. Sigue diciendo el verso 37. Mira lo que dice. Vamos a leer del 37. Dice, y la idea pareció bien a Faraón y a todos sus siervos. Entonces Faraón dijo a sus siervos: ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y Faraón dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón dijo también a José: mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él: doblar rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón dijo a José: aunque yo soy Faraón, sin embargo, nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso en toda la tierra de Egipto. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad?
O sea, el faraón le dio a José su anillo de sellar. Ese anillo representaba su derecho y su autoridad como gobernador de Egipto. Con el sello, con el anillo se sellaban los decretos. Faraón vistió a José también con lino fino y puso un collar de oro en su cuello representando las riquezas de las cuales José iba a disfrutar. Hizo que José se moviera en su carro, ¿no? Le dio un BMW nuevo, ¿no? Y gente proclamando, doblar rodilla, mientras José pasaba, lo que representaba la posición de realeza en la que José iba a estar a partir de ahora. José tenía derechos, tenía riqueza y tenía realeza. ¿Eso es poder? ¿Tú qué crees? En un abrir y cerrar de ojos, José se encontró en medio de la prueba del poder. Y el segundo punto que quiero que veamos hoy es que la prueba del poder llega de repente. Créeme, hermano. Con frecuencia, esta es la manera en la cual sucede la prueba del poder. Llega repentinamente. ¡Puf! Claro, llega repentinamente después de un periodo de fidelidad a Dios. De un periodo largo, de 12 años de prueba. Entonces, igual que José, muchos de los que estamos aquí, puede ser que estemos trabajando 10, 15, 20 años o estemos sirviendo al Señor fielmente durante un montón de tiempo y de repente, o estás esperando una promesa de Dios 10 años, 15, 5 meses, 10, no sé. Estás esperando algo de Dios y has sido fiel, te has mantenido fiel, has mantenido tu vida en integridad y resulta que en un solo día Dios puede cambiar todas tus circunstancias. En un día Dios puede bendecirte y ponerte en tu tierra prometida. Y eso es exactamente lo que le pasó a José. Dios vio que José había sido fiel e hizo realidad los sueños de José acerca de su propósito y su destino. Fíjate lo que dice Génesis 41, verso 14. Dice que lo sacaron del calabozo, ¿cómo? A prisa. Una mañana José se despierta en el calabozo y al día siguiente en el palacio de Faraón. ¿Es un cambio eso? Una mañana José se despierta como prisionero y al día siguiente se despierta como el segundo hombre más importante del mundo. ¡Wow! Mira que dice al lado, Dios puede cambiar tu situación en un abrir y cerrar de ojos. La prueba del poder llega y llega muy repentinamente. Ahora, cuando salimos de ese tiempo de tribulación y entramos a la tierra prometida, ahí vamos a ser probados también. Llega la prueba del poder. Y esto me lleva al tercer punto. ¿De dónde proviene el poder? El Salmo 62, 11 nos dice de dónde proviene el poder. Dice, una vez ha hablado Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Este versículo dice que de Dios viene el poder. O sea, que si tú y yo tenemos poder, ese poder proviene de Dios. Dios es quien nos da el poder. Uno de mis pasajes favoritos de la Biblia está en Juan 19. Me encanta este encuentro. Además, lo he visto en esta película, La Pasión de Cristo. Lo he visto en varias películas. Me encanta, me fascina este momento de Juan 19. Pilato le está hablando a Jesús acerca del poder. Aparentemente Pilato no se da cuenta de dónde viene su poder. Mira lo que dice el verso 10. Pilato entonces le dijo, ¿a mí no me hablas? Porque Jesús estaba en silencio. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Dice el verso 11. Jesús respondió, ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Wow. Yo creo que para mí este es uno de los pasajes más graciosos de la Biblia, entre comillas, ¿no? Por el momento que se estaba librando era complicado, era una crisis. Pero a mí me parece gracioso porque Pilato en realidad le está hablando a Dios. Y le dice, ¿no te das cuenta de que tengo poder sobre ti? Pilato sencillamente no entendía nada. O sí, pero no lo entendía. Entonces Jesús rápidamente hace lo que hace muchas veces con nosotros, nos ubica. Porque muchas veces estamos muy desubicados, ¿no? Y él ubicó rápidamente a Pilato.
Dice, ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Jesús le hizo saber a Pilato que todo el poder y toda la autoridad provienen de arriba, de Dios. Y Dios le ha dado a toda persona poder en alguna área de su vida. Eso significa que cada uno de nosotros somos líderes en cierto grado. ¿Qué clase de líder eres? ¿Qué clase de padre eres en tu casa? ¿Qué clase de madre eres en tu casa? ¿Qué clase de trabajador eres en tu trabajo? ¿Qué clase de estudiante eres en tu instituto, universidad, colegio? ¿Eres un líder con corazón de siervo? ¿Qué estás haciendo con el poder que Dios te ha dado? Porque Dios está buscando administradores buenos en quienes Él pueda confiar su poder. Él quiere que tú y yo reconozcamos que ese poder viene de Él. Y quiere que tú y yo caminemos en humildad. Y este me lleva al cuarto punto. ¿Cómo recibimos poder? Es muy sencillo. Igual que con todo lo demás en la Biblia y en el reino de Dios, si tú quieres poder, tenemos que hacer exactamente lo opuesto a lo que pensamos que se supone que debemos hacer para tener poder. ¿Cuántos sabéis que en el reino todo es al revés? ¿Verdad? No sé si has notado esto, pero en el reino de Dios resulta que todo es al revés. A esto muchos le han llamado en teología moderna la ley espiritual de la paradoja, ¿no? Dice Marcos 9:35, por ejemplo, Marcos 9:35 nos enseña que si queremos tener autoridad, tenemos que estar bajo autoridad. Si yo quiero vivir plenamente, tengo que morir primero. Si quiero ser exaltado, me tengo que humillar. O sea, con Dios todo es al revés que en el mundo natural. De manera que para poder tener poder, tengo que rendir mi derecho al poder. Debo convertirme en un siervo. Santiago 4:10 dice, humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Ya sabemos que el poder proviene de Dios. De manera que es Dios quien nos exalta. Es Dios quien nos da el poder. Así es como Dios nos exalta. Él nos otorga su poder. ¿Cómo Dios nos exalta? Dándonos la capacidad, dándonos la unción, dándonos el poder. Así nos exalta. ¿Y cómo recibimos esa unción, ese poder? Humillándonos. Fíjate que este versículo que acabamos de leer, humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará, nos está diciendo que si queremos que Dios nos exalte o que nos dé poder, tenemos que humillarnos a nosotros mismos ante su presencia. Primera de Pedro 5, versos del 5 al 6 nos dice cómo hacerlo. Asimismo, vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores y todos revestíos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, Dios dice que si actuamos de esta forma, Él nos exaltará a su debido tiempo. Dios nos dará autoridad, nos dará responsabilidad, nos dará influencia cuando pasemos la prueba del poder. Fíjate lo que dice, porque dice el verso 5 que Dios, hemos leído ahí, resiste a los soberbios. Esto es interesante. Quiero decirte algo importante. Que el creador del universo te resista, que te resista yo, pero que Dios Todopoderoso te resista, complicado, ¿verdad? Puede ser que nos encontremos en un atolladero, en un serio problema si Dios nos resiste. ¿Cómo puedo ilustrar esto? Hoy juega el Barcelona y el Madrid, lo sabéis, ¿no? No lo sabe nadie, ¿no? Pues déjame que te lo ilustre, porque ayer estaba pensando, digo, voy a comparar la vida cristiana, con todo el respeto, con un partido de fútbol. ¿A cuánto os gusta el fútbol? Yo creo el fútbol para mí es el deporte más divertido. Y de manera muy parecida, creo firmemente que la vida cristiana es una manera divertida de vivir. De hecho, creo que la vida cristiana es la manera más divertida de vivir que hay. Y una de las razones por las que considero que la vida cristiana es divertida es que Dios nos deja llevar el balón. Dios nos deja llevar el balón. Eso es interesante. O sea, Dios no mete los goles.
De hecho, Él quiere que nosotros los metamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios toma a Aarón, que está aquí a mi lado, y le entrega el balón. Toma, hijo, Aarón, toma, tú puedes enseñar a otros mi palabra. Toma, tú puedes orar por los enfermos. Toma el balón, tú puedes guiar a otros hacia Jesús. Toma, tú puedes ser un líder ahí donde yo te he puesto, en tu universidad, en tu instituto. Toma, tú diriges. Toma, hijo, tú puedes. Nos da el balón. Pero después Dios dice, escucha, toma, tú puedes, toma, haz esto, toma. Lo único que quiero que hagas, escúchame, es que tú te mantengas detrás de mí. Porque si te mantienes detrás de mí, yo me haré cargo de todos los obstáculos que se puedan presentar en tu camino y de todas las dificultades que puedas encontrar, yo te voy a librar. Lo único que te pido, toma, hazlo, mete tú el gol, pero tú, lo único que te pido es que vayas detrás de mí. Y al principio es fácil mantenernos detrás de Jesús. La primera vez que, por ejemplo, en la iglesia se nos pide liderar algo ministerial, sabemos que no podemos hacerlo. Nos sentimos incapaces. Vemos nuestra propia incapacidad y decimos, Señor, te necesito. ¿Por dónde he hecho? Dime qué necesitas. ¿Cómo lo hago? No sé cómo hacerlo. Yo no soy digno de liderar nada. Señor, ayúdame, Dios. Yo voy detrás de ti. Tú me muestras el camino. Y ahí es cuando Dios nos dice, tranquilo, no necesitas ser un líder. Para liderar solamente tienes que ir detrás de mí, siguiéndome a mí. Follow me. Y al principio lo seguimos muy de cerca, como he dicho. ¿Por qué? Porque queremos estar extremadamente cerca de Dios, porque sabemos que sin Él no podemos hacer nada. Después, cuando terminamos esa primera tarea que se nos ha encomendado dentro de lo que Dios nos ha dado poder, resulta que nos sale bien y todos aplauden. Qué bien has predicado hoy, Josué. Oye, ¿cómo cantas, Aarón? Oye, qué bien haces esto. ¡Wow! ¡Qué golazo acabas de meter, tío! Entonces todos vienen y dicen, oye, qué bien lo hiciste, has metido un golazo. Y eso nos hace sentir bien. De manera que la próxima vez que Dios nos dice, toma la pelota, tenemos un poquito más de confianza. Cuando Dios nos da el balón decimos, muy bien, ya lo he entendido, Señor, ya sé cómo hacerlo. Entonces llega un momento cuando Dios nos da el balón y nosotros decimos, ¿sabes, Dios? Ya creo que no te necesito. No hace falta que esté detrás de ti. Creo que ya he entendido cómo se hace. Ahora lo puedo hacer yo solo. Puedes sentarte en el banquillo. Siéntate en el banquillo. Lo tengo todo controlado. ¿Te cuento algo? Dios no se va a sentar en el banquillo. ¿Sabes lo que va a hacer? Dios resiste a los soberbios. Entonces, cuando caminamos en esa soberbia, lo que sucede es lo siguiente. Dios nos da el balón y dice, solamente mantente detrás de mí. Y nosotros decimos, ya no es necesario, no te necesito, Dios. Y Dios dice, ¿qué? Nosotros decimos, creo que puedo hacerlo solo. Entonces dejamos de ir detrás de Dios y tratamos de avanzar con nuestras propias fuerzas. Y Dios dice, está bien, pero entonces, ¿qué pasa? Que Dios sepa. Mira, esto es muy sencillo. Miguel, ven. Es que a lo mejor así lo entendéis mejor. Miguel, te he dado autoridad sobre el banco de alimentos y todo esto. ¿Ok? Pero tú agárrate de mí. Agárrate fuerte. Yo voy delante. Sígueme. 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 Por aquí. No, por aquí, por aquí. Por aquí. Miguel, por aquí. Ahora, Miguel dice, yo ya no lo necesito. Y entonces Miguel dice, se pone delante. Y me dice, tú siéntate ahí en el banquillo. Pero Dios no se sienta en el banquillo. ¿Sabes lo que hace Dios? Entonces, Dios se pone delante. Venga, avanza. Avanza. Porque Dios resiste al soberbio. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que nos está diciendo ahí este texto. Que Dios se pone cuando nosotros queremos hacerlo solo. Cuando queremos ir en nuestras propias fuerzas. Cuando queremos hacerlo con nuestra propia iniciativa. Sin ir delante de Él. Él se convierte en Sergio Ramos. Volviendo al ejemplo del fútbol.
O no sé, ¿cuál es el mejor central que hay? Rubén. Araujo, ese mismo, que Vinicius no se va ni durmiendo. El Araujo ese, madre mía. Este no va a dar la noche. ¿Entiendes lo que digo? Entonces Dios dice, está bien, hijo. Pero entonces Dios se para enfrente de nosotros para mirarnos de frente y asume una posición de defensa. Y Dios es un gran defensa. Después Dios dice, venga, vamos a ver hasta dónde tú y yo, a ver hasta dónde puedes llegar, hijo. Hasta que desfallecemos. Yo me he encontrado muchas veces así. ¿Y tú? Y eso es lo que sucede cuando andamos en soberbia. La Biblia deja muy claro que Dios se opone a nosotros, nos resiste, nos bloquea. Bloquea nuestros movimientos cuando andamos en orgullo. Y yo le doy gracias a Dios cada vez que Dios ha bloqueado mis movimientos, porque quizá mis movimientos me podrían haber llevado a un desastre. A empezar una empresa que no debía empezar. A meterme en un negocio que no debía meterme. O hacer cualquier cosa que si la llego a hacer, quizá no estaría aquí hoy. Y José, si tú miras la vida de José, José era un candidato de primera para el orgullo. ¿O no? Por todo lo que sabemos y todo lo que hemos venido aprendiendo de José, resulta, mira, José era guapo, alto, fuerte, inteligente, tenía gran capacidad, estaba lleno de talentos, era el hijo favorito de su padre, tenía afirmación y el respaldo de Dios. ¿Verdad? ¿Podría sentirse orgulloso? Muchos de nosotros nos conformaríamos con uno de los atributos, ¿no? Pero resulta que José se mantuvo en humildad. Mira lo que dice el verso 15 y 16. Génesis 41. Y Faraón dijo a José, he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Y he oído decir de ti, ¿he oído decir de quién? De ti, que hoy es un sueño y lo puedes interpretar. José respondió a Faraón diciendo, no está en mí. ¿Qué? No está en mí. Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Wow. O sea, José entendió que él necesitaba mantenerse detrás de Dios. Y debido a esa humildad, Dios pudo confiarle su poder. ¿Sabes que la humildad es atractiva? ¿Sí o no? La humildad es atractiva y el orgullo es feo. El orgullo es repulsivo. ¿Has estado alguna vez al lado de una persona orgullosa? Aunque sea una persona que esté llena de talento y llena de dones y llena de... Cuando una persona se mueve en orgullo, te crea repulsión. Sin embargo, el que es humilde es atractivo. Por eso tú y yo necesitamos ser humildes. Para que la gente encuentre algo atractivo en nosotros. Y nosotros podamos llevarle al más guapo de todos, que es Cristo Jesús. Y lo peor de todo, ¿sabes qué? Que hay personas que no han tenido éxito en su vida, que nunca han alcanzado nada, y aún así son orgullosos. Cuando andamos en humildad, Dios nos exalta. Cuando andamos en humildad, Dios nos da el poder. Todo el poder viene de Dios y nosotros lo tenemos a través de ser humildes. Lo recibimos al convertirnos en siervos. Y esto me lleva al último punto de hoy. ¿Cuál es el propósito del poder? La Biblia dice que Dios le dio poder a Jesús. Cuando Jesús estaba en la tierra, dice Hechos 10:38. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Él, cuando anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea, Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea, Dios le dio poder a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús con ese poder? Jesús anduvo haciendo el bien. Dios le dio a Jesús poder para que él hiciera el bien, para que Jesús pudiera sanar, para que Jesús pudiera liberar a la gente de la opresión del diablo. Y Dios nos da poder a cada uno de nosotros para que nosotros podamos ayudar a los demás. Dios no le dio poder a José para el bien de José.
Dios le dio poder a José para que José pudiera alimentar al mundo en el tiempo de hambre. Resulta que Dios miró la tierra y dijo, hoy vienen 7 años de hambre, necesito a alguien en quien yo pueda confiar. ¿Encontraré a alguien? Porque si no hay alguien, mucha gente puede morir. Entonces José fue el candidato que Dios eligió. ¿Por qué? Porque Dios en José encontró a un hombre humilde, fiel, buen administrador, un hombre en quien Dios podía confiar para llevar a cabo la misión. ¿Sabes que Dios ama a la gente? El poder de Dios siempre es para ayudar a las personas. Para eso es el poder. Y Dios quiere que recordemos esto muy bien. ¿Os acordáis del texto de Deuteronomio 8? Ahí en Deuteronomio 8 el Señor les hace saber al pueblo de Israel que Él los va a ayudar a entrar a la tierra prometida a través de su poder. Pero al mismo tiempo les advierte que no se olviden de que todo eso, después de haber entrado en la tierra prometida, que no olviden, que recuerden que el poder procede de Él. Vamos a leerlo, dice 17, verso 17 de Deuteronomio 8. Dice, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido estas riquezas. Dice, si tú dijeres, vamos a leerlo de aquí, pon el 17. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Y ahora dice el Señor, mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. O sea, Dios quiere que reconozcamos con toda humildad que el poder viene de Él y no de nuestros propios esfuerzos. Entonces Dios dice que el propósito de ese poder es que Él pueda confirmar su pacto. O sea, el propósito de la riqueza que Él nos da es que Él pueda confirmar su pacto. El propósito de la influencia que Dios nos da es que Él pueda confirmar su pacto. En definitiva, lo que Dios quiere es llevar a cabo su misión, la misión de salvar, de alcanzar a todos aquellos que están sedientos de Dios. Y cuando la misión de Dios es encomendada a nosotros, Él nos va a dar el poder. Ahora, ¿cuál es la misión? Esa misión que Dios quiere llevar a cabo. ¿Cuál es el pacto ahora mismo? Es el nuevo pacto en la sangre de Jesús, es el pacto de salvación. ¿Entiendes, verdad? Llegó un hombre muy acaudalado, un hombre que tenía un holding de empresas y tenía una empresa enorme donde había invertido mucho dinero. Le llamó la atención de que esa empresa no producía. No entendía por qué no estaba dando beneficios. Y un día decidió visitar esa empresa. Era una empresa de fabricación de aceite, un aceite especial que lubricaba motores y que era un aceite que habían descubierto una fórmula impresionante. Y cuando llegó a esa enorme fábrica, habían creado todo un sistema de maquinaria el cual producía un aceite y era una maquinaria enorme, una nave enorme. Y cuando él llegó allí y empezaron todos a enseñar, mister no sé qué, pase usted, lo metieron para adentro, empezaron a enseñarle las instalaciones, mira la maquinaria que hemos creado, todo esto es una ingeniería impresionante, hemos puesto todo nuestro esmero, nuestro esfuerzo, hemos hecho todo esto y toda esta infraestructura para poder producir ese aceite especial y tal. Y entonces cuando terminan lo llevan al almacén donde tenían todos los bidones que habían hecho de aceite, le enseñan todos los bidones y el hombre se queda mirando y dice, wow, pero entonces no entiendo por qué no damos beneficio, por qué no vendemos todo este aceite. Y dice, ay, no, todo este aceite que fabricamos lo necesitamos para la maquinaria. Y sabes, a veces esta historia me hace pensar que la iglesia es así. Dios nos da el poder, nos da el aceite, nos da la capacidad. Y estamos aquí nada más que trabajando aquí dentro. Y estamos nada más que intentando ayudarnos unos a otros porque estamos siempre con que me duele aquí, me duele allá. Y no puedo con esto y no puedo con lo otro. Y siempre con nuestras cosas y no avanzamos, no crecemos. Y gastamos todo el aceite que producimos, lo gastamos en nosotros mismos. No lo ofrecemos.
fuera de la fábrica. Toda la influencia, todo el poder que Dios nos da está para confirmar su pacto con la tierra de Águilas. Está para confirmar su pacto ahí fuera, fuera de estas 4 paredes. Es el nuevo pacto en la sangre de Jesús, es un pacto de salvación, de libertad. Dios quiere confirmar su pacto en esta tierra. Y su pacto es un pacto de bendición, es un pacto de sanidad, es un pacto de libertad, es un pacto de vida. Es un pacto para ser libres del pecado y de las tinieblas. Todo lo que Dios nos da como individuos, todo lo que Dios nos da como familias, todo lo que Dios nos da como congregación es porque Dios quiere confirmar su pacto en esta tierra que estamos pisando. Absolutamente todo el poder, la autoridad espiritual, la riqueza, los medios, la capacidad, la influencia es para que tú y yo podamos confirmar el pacto de Dios con esta tierra preciosa de Águilas. ¿Para qué es el poder? Para eso es la influencia. Para eso es el poder. Dios nos da el poder e influencia porque Él ama a la gente con todas sus fuerzas. Él quiere que usemos su poder para alcanzar a esas personas con su amor. El poder no es algo malo, es algo bueno. Y como hemos visto hoy, el poder viene de Dios y viene con el propósito de ayudar a otros. Es posible que ni siquiera sepamos cuánta influencia tenemos, pero si tú tienes a Cristo, tú tienes la mayor influencia que hay. La vida que tú posees no la posee nadie, ni aquellos que tienen mucho, que han alcanzado metas, quizá empresariales, o que son potentados económicamente. Nadie tiene la vida que nosotros tenemos. El poder que Dios nos ha dado para confirmar su pacto con la tierra de Águilas. El poder no es algo malo, es algo bueno. Viene con el propósito de que tú y yo podamos ayudar a otros. Y a veces no sabemos ni siquiera cuánta influencia tenemos, pero tenemos una gran influencia. Y Dios nos está observando para ver cómo usamos nuestra influencia, cómo usamos nuestra autoridad para compartir su amor con un mundo que está perdido y en agonía. Y esta es la prueba del poder. ¿Tú crees que la vamos a pasar? ¿Cuántos quieren pasarla? Amén. Ponte de pie. Aleluya. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Aquí está el resumen de la prueba del poder. Queremos aprender a administrar, Señor, la autoridad que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor. También queremos ser sensibles y entender, Señor, que aunque a veces los procesos son largos, la prueba del poder puede llegar a nuestra vida repentinamente, porque tú cumples tus promesas. Queremos aprobar esta prueba, Señor. Que siempre reconozcamos de dónde proviene el poder. El poder viene de ti, Señor. Y también que nos mantengamos humildes porque es lo que necesitamos para recibir tu poder, Señor. Que siempre caminemos detrás de ti. Y también, Señor, que entendamos que el propósito de ese poder es ayudar al prójimo, ayudar a los demás. Te damos toda la gloria a ti esta mañana, Señor. Bendecimos tu nombre. Recibe gloria, alabanza y honor. Amén y amén. Aleluya. Dios te bendiga, hermano.